vamos a revisar el tema de la sesión número 5, el cual corresponde a conocer tanto los grupos alineación y el grupo número para poder crear nuestros cuadros, en este caso, dentro del programa de Excel. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día vamos a ver un poco más de algunos comandos, algunas herramientas que nos brinda Excel y que luego nos van a servir para crear o elaborar estos cuadros dentro del programa de Microsoft Excel. ¿De acuerdo? Ese es el tema para nuestra sesión número 5 de nuestro curso de ofimática básica. Ya saben ustedes, aunque suene un poco repetitivo, un poco ambiguo, pero es muy importante tener en cuenta estas 3 claves que nos van a permitir aprender de mejor manera. Número 1, mantengan una escucha activa a lo largo de toda la sesión de clase para poder continuar la hilación del tema. Número 2, cualquier consulta, interrogante, la pueden realizar en un primer momento mediante el chat. En un segundo momento pueden levantar la manito para que se les ceda la palabra y activen micro. Y por último, pero no menos importante, realicen todas las prácticas que se realizan o que se dejan al término de cada sesión. Esas prácticas no son evaluadas o calificadas como tal, pero sí nos permite consolidar o retroalimentar lo que hemos visto en la sesión desarrollada. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta estas 3 claves que nos van a permitir aprender de manera más eficiente, vamos a pasar a lo que corresponde ya al temario del día de hoy. Y como les decía, hoy vamos a conocer un poco más acerca del grupo alineación. Este grupo que vemos acá, que, a ver, yo les pregunto, ya estamos en la sesión 5, sesión o segunda sesión de Excel también. Díganme ustedes de lo que están viendo en pantalla, a ver si es que estamos activos por ahí. Les pregunto, en base a lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿en qué pestaña encontramos al grupo alineación? ¿Dentro de qué pestaña se encuentra el grupo alineación? De paso que hacemos memoria a lo que veíamos en la sesión anterior que correspondía conocer la interfaz. Muy bien, genial, ahí está Ana. Ana está activa por ahí. Muy bien, exacto, Ana. Excelente, Liz, muy bien. Dentro de la pestaña Inicio, fijémonos aquí, dentro de la pestaña Inicio, ¿de acuerdo? Ahí está, pestaña Inicio, grupo Alineación. Entonces, hoy vamos a conocer un poco acerca de este grupo Alineación, ¿de acuerdo? Y a partir de este grupo alineación vamos a ver sus comandos, que vendrían a ser básicamente todo lo referido a alinear el texto. Entonces vamos a ir a nuestro documento de Excel, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir pantalla para poder presentar toda la pantalla completa y que ustedes puedan visualizar lo que sería nuestro... A ver... minuto, que va cargando la pantallita. Muy bien. Ahí está, se van uniendo más participantes. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo que sería, en este caso, nuestra hoja de Excel, ¿de acuerdo? Ustedes pueden abrir por el momento cualquier archivo de Excel, cualquier hoja de Excel. Si está en blanco, no hay problema. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un repaso del grupo alineación. Vamos a conocerle los comandos o la interfaz específica del grupo alineación. Y ya luego de ello vamos a pasar a hacer uso de otras herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento, solamente hay que abrir una hoja de Excel. ¿Bien? ¿Me confirman entonces si es que ya estamos aquí en una hoja de Excel? ¿Sí? ¿Me confirman? Muy bien, ahí estamos. Perfecto, perfecto. Entonces, les venía diciendo que en esta hoja de Excel vamos a ver nosotros lo que es la alineación o, en este caso, el grupo alineación. ¿De
Bueno, entonces lo vamos a poner por acá como título para tenerlo presente. Muy bien. Primero que nada, vamos a comenzar haciendo un breve repaso, un breve review de dónde se encuentra este grupo alineación. El grupo alineación, como lo veíamos en la sesión anterior, lo vamos a encontrar dentro de la pestaña inicio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero usar o utilizar los comandos o herramientas que nos brinda el grupo alineación, lo vamos a encontrar dentro de la pestaña inicio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a nuestro grupo alineación. Y en este grupo alineación vamos a ver tres bloques de manera específica que corresponden a la alineación del texto, ¿de acuerdo? Entonces, por acá tenemos un primer bloque, fíjense, aquí de izquierda a derecha, por aquí tenemos un primer bloque, donde vemos 6 comandos, 6 botones, 6 herramientas de alineación, que ya las vamos a ver a continuación a detalle. Luego, por acá tenemos un segundo bloque, miren, el bloque del centro, y finalmente tenemos un tercer bloque, donde tenemos nada más 2 comandos, uno de ajustar texto y otro de combinar y centrar. Entonces, vamos a comenzar con este primer bloque, que es de manera específica la alineación del texto como tal. Fíjense ustedes en este primer bloque. Voy a hacer un poco de zoom para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Fíjense ustedes en este primer bloque. Tenemos 6 comandos, ¿verdad? 3 comandos en la parte superior y 3 comandos en la parte inferior. Cada uno de estos comandos corresponde a una alineación diferente. Por ejemplo, si vemos los 3 comandos que se encuentran en la parte superior, nos hablan de una alineación en base a la altura de nuestra celda. ¿Listo? En base a la altura de nuestra celda. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el primer botón, este de acá, el que tiene 3 líneas que se encuentran en la parte superior. Es alineación arriba o alinear arriba. Así se llama este comando o herramienta, alinear arriba. Este segundo comando se llama alinear en el medio. Este tercer comando se llama alinear abajo o alinear en la parte inferior. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, estos 3 comandos que les he mencionado nos hablan de una alineación respecto o en relación a la altura de la celda. Después, también tenemos en la parte inferior 3 comandos más que nos van a permitir alinear el texto, pero en base o en relación al ancho de la celda. ¿De acuerdo? En base o en relación al ancho de la celda. ¿Y qué tenemos aquí? Alineado a la izquierda o alinear a la izquierda, centrado o centrar texto y alinear a la derecha. ¿Listo? Entonces, son 6 comandos de alineación que vamos a tener dentro de este grupo. ¿De acuerdo? Previo a ello, previo de continuar con la explicación de los demás comandos que se encuentran dentro del grupo alineación, vamos a usar estos 6 herramientas, 6 botones que veíamos hace unos minutos. ¿De acuerdo? Entonces, para ello yo voy a escribir 6 textos. ¿De acuerdo? 6 textos que ustedes los van a ver acá en pantalla para que vean cómo es que se dan estas alineaciones, ¿de acuerdo? Cómo es que se dan estas alineaciones. E incluso lo vamos a agregar un poco de borde para que quede más claro. Muy bien, miren, aquí tenemos 6 textos dentro de los cuales nosotros vamos a usar los 6 botones de alineación, ¿de acuerdo? A ver, todos atentos aquí, todos atentos aquí. El primer texto de aquí, lo vamos a alinear arriba, ¿de acuerdo? Lo vamos a alinear arriba. Este segundo texto lo vamos a alinear en el medio. Y este tercer texto lo vamos a alinear abajo.
Ahora sí, atentos aquí. Cuando yo quiero cambiar la alineación de mi texto o de la celda que haya seleccionado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a realizar los siguientes pasos. Primero, voy a dar clic sobre la celda que deseo alinear, ¿de acuerdo? Primero, damos clic sobre la celda que deseamos alinear. Luego de ello, voy a ubicarme dentro de la pestaña Inicio y específicamente en el grupo Alineación. Miren, voy a ubicarme en el grupo Alineación y vamos a dar clic en el botón o comando que corresponda a la alineación que nosotros queramos brindarle a esta celda seleccionada. En este caso, voy a dar clic sobre el botón de alinear arriba. ¿Listo? Que es este de aquí. ¿Bien? Es este de aquí, el que está resaltado de color amarillo. Entonces, damos clic en la celda que deseo alinear y luego damos clic en el botón de alinear arriba. Damos clic, miren, damos clic en la celda y luego en el botón de alinear arriba y fíjense qué acaba de suceder. Fíjense ustedes qué acaba de suceder. El texto acaba de desplazarse hacia la parte superior de la celda. ¿Listo? Entonces, el texto se acaba de alinear arriba, se acaba de colocar arriba de la celda. Eso es lo que hace referencia cuando nosotros decimos alinear arriba. Y ahora vamos a ver también cómo alinear en el medio, alinear abajo y así con los demás tipos de alineación. Vamos a ver ahora entonces la alineación en el medio. ¿Cómo en este caso alineo un texto en el medio? De la siguiente manera. Doy clic en la celda que deseo alinear, y luego voy dentro del grupo alineación y ubico el botón de alinear en el medio. ¿Listo? Ubico el botón de alinear en el medio, que sería este de acá, miren. Vamos a resaltar de amarillo. Este botón que vemos aquí de color amarillo va a ser para alinear en el medio. Entonces damos clic sobre él, y el texto se habrá alineado en el medio de la celda. ¿Listo? En el medio de la celda. E igual alineamos nuestro texto hacia abajo, que en este caso ya está alineado en la parte inferior o ya está alineado abajo. Entonces, hasta aquí coméntenme. ¿Quedó claro cómo aplicar el tema de la alineación y cómo es que funciona esta alineación? Sí, a ver, lo voy leyendo, voy viendo sus reacciones. Por ahí Rita me dice que sí. Like, Marta igual. Muy bien. Yauri, ¿alguna consulta? Veo que has levantado la manito. ¿Alguna consulta o duda tal vez? No, ninguna. Ya, listo. Ah, por aquí veo una pregunta, a ver. No te sale la alineación, Carmen. Ok, no te preocupes, ahora repetimos. Genial, genial, Heidi. Excelente. Muy bien, entonces ahora repito, miren, ahora vamos a repetir. Les venía indicando lo siguiente, Si nosotros queremos alinear un texto, en la parte superior de la celda, vamos a ejecutar los siguientes pasos. Primero, vamos a dar clic en la celda que deseo alinear, ¿de acuerdo? Vamos a dar clic en la celda que deseo alinear. Doy clic en la celda que deseo alinear. Después, vamos a ir al grupo alineación. Que se encuentra dentro de la pestaña inicio. Y vamos a dar clic en el botón de alinear arriba. Listo, en este caso en el botón de alinear arriba.
damos clic sobre él y ya el texto se habrá alineado. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente clic en la celda que se va a alinear y luego clic en el botón de alineación. ¿Qué botón de alineación? Porque tenemos 6 botones. En el botón que ustedes deseen. ¿Listo? Según lo que ustedes quieran alinear en este caso. Por ejemplo, lo puedo alinear arriba, lo puedo alinear en el medio, abajo, a la izquierda, en el centro o a la derecha. Entonces, ya ustedes van a seleccionar el tipo de alineación. ¿Bien? Ahora sí, vamos a seguir con la alineación en base al ancho de la celda. ¿De acuerdo? Genial, genial, Carmen. Excelente. Vamos a ver ahora la siguiente alineación. Este texto que vemos aquí, que se encuentra de color rojo y que es el primero que aparece de izquierda a derecha, lo vamos a alinear a la izquierda. Este texto de aquí lo vamos a alinear al centro y este otro texto lo vamos a alinear a la derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a realizar estos tipos de alineación. Primero, vamos a comenzar con la alineación a la izquierda. Repito, damos clic en la celda que deseo alinear, damos clic en la celda que deseo alinear y luego voy al grupo alineación y doy clic sobre el botón de alinear a la izquierda. ¿Listo? En este caso, alinear a la izquierda. Clic sobre él y ustedes van a notar de que no sucede ningún cambio. ¿Por qué? Porque el texto ya está alineado a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, este primer texto va a quedar tal y como lo hemos visto en un primer momento. Para ver un cambio, en este caso en la alineación en base al ancho de la celda, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es alinear en el centro. Repito los pasos. Damos clic en la celda, y después vamos a ir al grupo alineación y vamos a seleccionar el botón de centrar. ¿Listo? Vamos a seleccionar el botón de centrar, que es este que vemos aquí. Damos clic en él y como ustedes observarán, el texto ya se ubicó en el centro de la celda, teniendo como referencia el ancho. ¿Listo? El ancho de la celda. Y finalmente pasamos a alinear a la derecha. ¿Listo? Pasamos a alinear a la derecha. ¿Cómo alineo a la derecha? Doy clic sobre la celda que deseo alinear, clic sobre la celda que deseo alinear, y ahora vamos a ir al grupo alineación y vamos a dar clic en el botón de alinear a la derecha. Alinear a la derecha. Clic sobre él y ya está. Ya se habrá alineado el texto hacia la derecha. Entonces, de esta manera nosotros podemos usar estos tipos de alineación, ¿de acuerdo? Alineado arriba, en el medio, abajo, a la izquierda, en el centro, a la derecha. Y también vamos a poder usar la combinación de esto, ¿de acuerdo? También vamos a poder usar la combinación de estos, que lo vamos a ver unos minutos después, ¿de acuerdo? Hasta aquí quisiera saber si es que tienen alguna duda. Básicamente la forma de cómo aplicar o ejecutar estos tipos de alineación es la misma, solamente cambia el último paso que es seleccionar el tipo de alineación. Sí quedó claro la parte de que un grupo o que hay 3 botones que nos permiten alinear el texto en base a la altura de la celda y otros 3 botones que nos permiten alinear el texto en base al ancho de la celda. ¿Sí quedó claro ese punto? A ver, los voy leyendo, voy viendo sus reacciones. Ya, por acá me dicen que sí. Profesor, disculpe. Sí, adelante, dígame. Tengo problemas para el ancho de mis celdas. Ayúdeme, ¿cómo lo alineo? ¿Cómo lo logro? Ya,
¿No puede alinearlo lo de color rojo, por decirlo así? Algo así. Ya, listo. A ver, ahora repito, no se preocupe. Muy bien. Entonces me dicen que sí quedó claro esa parte de la alineación en base a la altura y otro en base al ancho de la celda. Igual, para terminar de recalcar ese punto, miren, básicamente me refería a esto. Esta alineación de color verde, miren, estas celdas de color verde, las tres celdas de color verde, se han alineado arriba, pero teniendo como referencia un eje vertical, por decirlo así. Si yo coloco acá una línea vertical, a ver, ponerle otro color. Si yo coloco acá una línea vertical, el texto se ha colocado arriba. Si es que yo coloco acá una línea vertical, el texto se ha colocado en el medio, pero teniendo como referencia esta línea vertical. Igual sucede con la alineación hacia abajo. El texto se ha alineado o se ha colocado en la parte inferior, teniendo como referencia esta línea vertical. Y lo mismo va a suceder con la alineación en base al ancho de la celda. Yo tengo aquí, miren, el ancho de la celda, esta línea horizontal, y el texto se alineó o se colocó en la parte izquierda, al lado izquierdo. Igual aquí en el centro, miren, también se colocó en el centro de la línea horizontal y finalmente al lado derecho de la línea horizontal. Entonces, nos referimos a eso básicamente cuando hablamos de estos dos tipos de alineación o dos grupos de alineación, si lo queremos clasificar o agrupar. Bien, eso entonces para terminar de aclarar por ahí, si es que quedó alguna duda. Y ahora sí, repito una vez más lo que me preguntaba la participante, para luego ya pasar al siguiente punto. A ver, el tema de la alineación, en este caso, en base al ancho de la celda. Vamos a hacerlo de centrar, ¿listo? Vamos a hacer la alineación de centrar, que sería de la siguiente manera. Primero, voy a dar clic, miren, vamos a dar clic sobre la celda que yo deseo alinear. Repito, doy clic sobre la celda que deseo alinear. Esta de acá, la que acabo de encerrar en un recuadro rojo. Luego, dentro de la pestaña Inicio y dentro del grupo Alineación, voy a dar clic sobre el comando o botón de Centrar. ¿Listo? ¿Cuál es ese comando o botón de centrar? Este que vemos aquí, que acabo de colorear de color amarillo. Le damos clic entonces en este botón que está de color amarillo. Repito, clic en la celda que deseo alinear. Después, dentro del grupo alineación, voy a dar clic en el botón de centrar. Una vez que hago clic en el botón de centrar, ya se habrá alineado mi texto al centro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me confirman a ver si es que se logró? ¿Me confirman, por favor? Ya, muy bien, me confirman que sí. Perfecto. Bien, y ya para terminar con esa parte o con este primer bloque de la alineación, vamos a ver lo que sería, en este caso, una combinación entre estos dos tipos o dos grupos de alineación. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir ello? Que yo voy a, en este momento, a alinear tanto a la izquierda como arriba. ¿Listo? Voy a alinear el texto al centro como al medio. Y voy a alinear el texto a la derecha y abajo. Muy bien. ¿Cómo combino estas alineaciones? ¿Cómo las combino? Lo voy a realizar de la siguiente manera. Todos atentos aquí. Primer paso, ya saben, dan clic en la celda que desean alinear. Primer paso, dar clic en la celda que desean alinear. Luego de ello, se van a dirigir al grupo alineación y dentro del grupo alineación van a dar clic en el botón de alinear a la izquierda y en el botón de alinear arriba.
¿Listo? Van a dar clic en ambos botones. Van a dar clic en ambos botones. De tal forma de que ustedes apliquen estos dos tipos de alineación. Entonces, van a usar estos dos tipos de alineación en una misma celda. Simplemente dan clic en la celda que desean alinear tanto a la izquierda como arriba y luego de ello van a dar clic en el botón de alinear a la izquierda y alinear arriba. Y veamos qué sucede. A ver, clic en la celda, clic en el botón de alinear a la izquierda, clic en el botón de alinear arriba y ya está. El texto se acaba de colocar en la parte superior y también al lado izquierdo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a venir combinando estos tipos de alineación, por decirlo así. Estos tipos de alineación. ¿Todos lograron realizar esa combinación de alinear a la izquierda y arriba? A ver, los voy leyendo, voy viendo sus reacciones. Muy bien, José me dice que sí, Brian igual, perfecto. Ahora van a alinear en el centro y en el medio. A ver, alineen ahora en el centro y en el medio. A ver si han entendido un poco el funcionamiento de la alineación. Alineen en el centro y en el medio. A ver. Y me confirman si lograron alinear en el centro y en el medio al mismo tiempo o en una misma celda. Muy bien, perfecto. Ahí me dice Antonio que sí lo logró. Ahí está Rita también. Genial. Carmen, perfecto, perfecto. Y tenemos a José también confirmando. Muy bien, entonces, básicamente es la misma lógica, ¿no? Simplemente vamos a dar clic en la celda que deseo alinear. Luego de ello daré clic en el botón de alinear en el centro y en el medio. Y ya está. Y lo mismo con el texto de derecha y abajo. ¿Bien? Entonces, podemos también realizar estas combinaciones. Muy bien. Vamos a continuar entonces conociendo un poco más acerca del grupo alineación. Y para ello ahora vamos a revisar este segundo bloque y este tercer bloque. En este segundo bloque nosotros tenemos tres comandos. El comando que tiene el icono de la letra A y B y debajo una flecha en diagonal es el comando o herramienta que nos va a permitir modificar la dirección de nuestro texto. Es decir, si yo quiero colocar mi texto de manera vertical, de manera horizontal o de manera diagonal. Vamos a poder modificar la dirección del texto de una celda o de un conjunto de celdas a partir de este comando. Después, en la parte inferior, tenemos dos comandos que ya los veníamos usando dentro del programa de Word. A ver, ¿quién recuerda cómo se llamaban estos dos comandos que se encuentran en la parte inferior? Que tiene una flecha hacia la izquierda y el otro tiene una flecha hacia la derecha. ¿Cómo se llamaban estos comandos? A ver si se acuerdan, sangría, ¿verdad? Muy bien, excelente, Castro, excelente, Rita, muy bien. Sangría. Y efectivamente, estos dos comandos nos van a permitir aumentar y reducir la sangría. Recuerden que la sangría viene a ser un espacio que existe tanto entre la línea vertical del lado izquierdo, perdón, y el texto. ¿Bien? Esa es la sangría, es un pequeño espacio. Y finalmente, en este tercer bloque del grupo alineación, tenemos dos comandos más. El primero, que es ajustar texto, y el segundo, que es combinar y centrar, que ya lo veíamos en la sesión anterior. Entonces, vamos a hacer uso de los comandos que acabamos de ver.
para que ustedes puedan verificar su aplicación. Vamos a poner por acá un texto ejemplo. ¿Listo? Vamos a poner por acá un texto ejemplo para que vean ustedes la aplicación de estos comandos. Muy bien, vamos a comenzar primero con el tema del comando de dirección. ¿Listo? Vamos a comenzar con el comando de dirección. Muy bien, miren, aquí tenemos un texto que está en este caso de manera horizontal. Si yo deseo, por ejemplo, cambiar su orientación con una dirección o colocar ese texto de manera diagonal o vertical, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic en la celda a la cual deseo cambiarle su dirección. Voy a dar clic en dicha celda. Luego, dentro del grupo alineación, voy a buscar el comando o la herramienta de dirección u orientación. ¿Listo? Que es el comando que tiene el icono de la letra A y B. Y vamos a dar clic sobre él. ¿De acuerdo? Clic sobre él. Se va a desplegar una lista, como la que ven ustedes acá, que dice ángulo ascendente, ángulo descendente, texto vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Simplemente voy a seleccionar la opción que yo deseo aplicar. Por ejemplo, la primera opción, que es ángulo ascendente. Clic sobre dicha opción, y van a ver ustedes cómo se estará aplicando en este caso dicho formato de alineación u orientación, en este caso, del texto seleccionado. Repito entonces, ¿cómo cambiamos la orientación o dirección de nuestro texto en Excel? Primero, doy clic sobre la celda a la cual deseo cambiar su orientación. Después, voy al grupo alineación y damos clic en el comando de orientación. Clic en el comando de orientación. Doy clic sobre dicho comando, se va a desplegar una lista de opciones y voy a seleccionar cualquiera de estas opciones, según lo que yo desee aplicar. Por ejemplo, ahora vamos a seleccionar la segunda opción, que es ángulo descendente. Y si ustedes se dan cuenta, ya cambió la orientación del texto. Entonces, ¿todos lograron aplicar dicha orientación? ¿Todos lograron aplicar dicha orientación? Sí, muy bien, me siento que sí, Carmen también, Rita, excelente, y está José, Brian, perfecto. Entonces, como les digo, esta herramienta nos va a permitir cambiar la orientación del texto. Y ahora quiero que observen lo siguiente, miren. Vamos a hacer un ejemplo con esta otra herramienta que se usa bastante. ¿Listo? Se usa bastante, que es la herramienta de ajustar texto. ¿Listo? Es la herramienta de ajustar texto. Yo voy acá a colocar un texto ejemplo. ¿Listo? Voy a colocar un texto ejemplo. Y ustedes van a ver qué es lo que pasa. Miren, aquí tengo yo mi texto ejemplo. Supongamos que es una oración que es bastante extensa y yo le estoy escribiendo, pero como ustedes observarán, el texto no cabe o no aparece dentro de la celda donde lo he escrito. Es decir, se corta este texto. ¿De acuerdo? Se corta el texto. Entonces, cuando nosotros tenemos este problema, estas fallas, al momento de realizar un archivo de Excel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esta herramienta de ajustar texto, que nos va a permitir que todo el texto que yo haya ingresado dentro de una celda aparezca dentro de esa celda y no se corte tal y como lo vemos en este momento. ¿Cómo lo aplico o cómo uso esta herramienta de ajustar texto? De la siguiente manera. Damos clic sobre la celda a la cual deseo ajustar su texto. En este caso, clic sobre
sobre esta celda, perdón. Y ahora vamos a ir a la herramienta o al comando de ajustar texto. ¿De acuerdo? Vamos a ir al comando de ajustar texto. Clic en ajustar texto. Clic en ajustar texto. Y automáticamente, fíjense ustedes que el texto, todo el texto, mejor dicho, que habíamos copiado en un inicio, ya aparece dentro de la celda, cosa que al inicio no se daba. Entonces, ese es básicamente el uso de esta herramienta de ajustar texto. Es básicamente permitirnos que oraciones largas o extensas puedan caber dentro de una sola celda. ¿Listo? Puedan caber o puedan ser visibles dentro de una sola celda. ¿Todos lograron hacer uso de la herramienta ajustar texto o algo que no haya quedado claro tal vez en cuanto a esta herramienta? ¿Sí? Muy bien, confirman que sí. Por ahí veo manitos arriba. Muy bien, perfecto. Entonces, eso sería básicamente lo que respecta al tema de la herramienta alineación. ¿Listo? Bueno, A la herramienta de alineación o al grupo alineación. Sí, por ahí alguna consulta. Aide, me parece. sí, buenas noches. Una consulta. Entre más texto pongamos en ese recuadro, el tamaño de la letra va disminuyendo Ya, para muy que buena entre pregunta. todo, para que entre todo lo que escribamos. Ya, muy buena pregunta, Aide. La respuesta en este caso sería no. El tamaño del texto no va a disminuir. ¿Qué es lo que va a pasar? Fijémonos, ¿no? Miren, yo voy a copiar más texto, que es a lo que se refiere a ID, que nos decía, si es que hay más y más textos, más oraciones dentro de esta celda, va a llegar un punto en el que el texto ya no va a caber dentro de la celda. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a reducir el tamaño del texto para que caba o esté dentro de esta celda, o va a suceder lo que vamos a ver en este momento. Miren, tenemos una oración, un texto más extenso. Voy a presionar Enter y fíjense, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, el texto se corta porque yo ya apliqué la función ajustar texto. Pero si yo recién aplico esta función, lo más natural va a ser de que el tamaño, por decirlo así, o en este caso la altura de la celda se va a aumentar. Es decir, mi celda ya no va a ser de este tamaño, sino que va a aumentar su tamaño para que pueda entrar todo el texto que hayamos escrito o para que sea visible todo el texto que hayamos escrito. Entonces, en este caso el texto no disminuye su letra, simplemente va a aumentar el tamaño de la celda, en este caso la altura de la celda. Claro está que nosotros podemos disminuir también el tamaño de la letra de manera manual y hacer de que el texto pueda entrar dentro de esta celda. ¿Listo? También podemos hacer esa función, por decirlo así. ¿Bien? Sí, ahí quedó un poco más claro. Sí, muchas gracias. Listo, excelente, excelente. Muy bien, entonces les venía diciendo, eso sería todo en lo que respecta al tema del grupo alineación. Bien. A ver, por aquí Marco Antonio me dice una consulta. Siempre cambia la segunda palabra a la primera posición. ¿Cómo así, Marco Antonio? No sé si es que nos podría explicar un poco más la pregunta. Cambia la segunda palabra a la primera posición. ¿A qué nos referimos? A ver. Bien, mientras que Marco Antonio nos explica un poco más acerca de la pregunta, vamos a ir revisando al grupo número, ¿de acuerdo? Vamos a ir revisando el grupo número, donde básicamente vamos a hacer un repaso, en este caso,
o un recorrido por el grupo número. Y luego de ello ya vamos a ver a profundidad las herramientas de este grupo número. Sobre todo las que nos sirven para el tema de crear tablas, ¿de acuerdo? Sobre todo dichas herramientas. Muy bien, entonces les venía explicando el grupo de alineación. Listo, les venía explicando lo del grupo de alineación. Aquí tenemos, les decía, podemos alinear en base a la altura y en base al ancho de la celda. También tenemos lo que es el texto inclinado, en este caso, o la orientación del texto, que veíamos hace un minuto, el tema de alinear en diagonal, de manera vertical u horizontal, y diferentes orientaciones o transformaciones que le podemos dar a, en este caso, nuestras celdas o nuestros textos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver en este momento lo que corresponde al grupo número. ¿Listo? Vamos a ver al grupo número y de manera específica, vamos a ver lo que corresponde a los formatos de celda. ¿Listo? Los formatos de celda. Antes de empezar con los formatos de celda, les cuento que estos formatos de celda son básicamente estilos, por decirlo así, predeterminados o preestablecidos para aplicar en el texto. ¿Listo? Para aplicar en el texto. Supongamos, si yo tengo una tabla, listo, yo tengo una tabla a la cual toda una columna hace referencia a soles, es decir, tengo una columna que diga pagos del mes o pagos del mes de enero, y todos los valores son soles, yo no voy a agregarle el signo del sol de manera individual. Es decir, yo no voy a colocar S/.123,00. No. Sino que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarle un formato a toda esa columna de tal manera de que cuando yo escriba el número 123, de manera automática aparezca este signo del sol o el signo de la moneda que estemos usando y diferentes aspectos según el formato que vayamos a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es básicamente lo que hace referencia el tema de los formatos de celda, que como ya sabrán ustedes siempre queda mucho más claro cuando lo vemos en la práctica. Entonces, ahora sí les voy a pedir por favor que aperturemos nuestro archivo denominado Material 5 Ofimática Profesional Básica. Aperturamos este archivo que vemos aquí y nos ubicamos en lo que corresponde a la hoja formato celda. ¿De acuerdo? Nos ubicamos en lo que corresponde a la hoja formato celda. Quienes ya estén dentro de la hoja formato celda, van dando un like, por favor, o van escribiendo en el chat que ya se encuentran dentro de esta hoja denominada formato celda. Bien, entonces, repito, vamos aperturando el archivo que se compartió por el grupo de WhatsApp y también por un enlace Drive, me parece, denominado Material 5 Ofimática Profesional Básica. Y nos ubicamos en la hoja formato celda. Muy bien. Listo, me dicen por acá que Ana ya está dentro de la hoja formato celda, Carmen igual, Anthony, muy bien. Entonces, como les venía explicando, los formatos celda son básicamente estilos predeterminados que vamos a poder aplicarle a nuestro texto, ¿de acuerdo? Vamos a poderle aplicar a nuestro texto de una celda o de un conjunto de celdas que hayamos seleccionado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, tal vez, o las ventajas de poder aplicar estos formatos de celda? Primero, y creo yo el más importante, vamos a poder mostrar unos datos más organizados. ¿Listo? Toda la data que yo tenga contenida en esa tabla, en esa columna que acabo de formatear, lo voy a poder visualizar de manera organizada.
de manera más clara. Y esto nos va a llevar a la segunda ventaja, que sería que nos va a permitir comprender de manera más fácil y más rápida el contenido de esta columna o de esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces, un formato celda, les venía diciendo, es un estilo predeterminado que se le va a aplicar al contenido de una celda. Y como beneficio de ello vamos a poder obtener una data más organizada, más clara y más entendible o comprensible para la persona que lo esté leyendo, lo esté observando. Algunas de las categorías que tenemos dentro de los formatos celda son los siguientes. Tenemos el formato número, el formato moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto especial y personalizado. Nosotros vamos a ver el día de hoy los formatos más usados y los formatos más importantes en lo que respecta a los formatos de celda. ¿De acuerdo? Y para poder aplicar cada uno de estos formatos, nos vamos a dirigir a esta siguiente hoja denominada la hoja E1. Nos dirigimos a la hoja E1, que lleva como título Formatos de celda, categoría, parte práctica. ¿Listo? Bien, me van confirmando si es que ya estamos dentro. ¿Sí? Muy bien, perfecto, perfecto. A ver, los demás, todos, tenemos que estar todos, somos más de 40, me parece, casi 50. Muy bien, entonces por ahí voy viendo las confirmaciones de los demás. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la aplicación de estos formatos. Para ello, primero analicemos un poco la tablita o el cuadro con el cual nos encontramos acá. Tenemos, por ejemplo, un cuadro donde vamos a encontrar las siguientes columnas. La columna ítem, producto, cantidad, precio unitario, precio total, fecha de ingreso, ganancia o porcentaje de ganancia y ganancia en soles. Y fíjense ustedes que en la parte superior de cada encabezado hay un pequeño texto que se encuentra en cursiva y con una letra más pequeña que dice CAT punto, dos puntos, por ejemplo, texto. ¿Sí lo ubicaron todos? En el caso de la columna producto, en la parte superior o por encima del encabezado, es decir, por encima de la palabra producto, dice CAT texto, que hace referencia a categoría texto. ¿Sí? ¿Lo lograron ubicar? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, de esta manera, así como ven que tenemos aquí que dice categoría texto, tenemos para todas las columnas. Por ejemplo, la columna cantidad tiene la categoría número, precio unitario, moneda, precio total, contabilidad y así con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de esas categorías hace referencia a el formato de celda que vamos a aplicar en dicha columna. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto lo siguiente, ¿qué formato de celda van a aplicar en la columna porcentaje de ganancia? ¿Qué me responderían ustedes? A ver, ¿qué formato de celda vamos a aplicar en la columna porcentaje de ganancia? En esta columna, vamos a resaltarlo. En esta columna de acá. ¿Qué formato de celda vamos a aplicar en la columna porcentaje de ganancia? Aplicaremos la categoría texto, la categoría número, moneda o porcentaje, ¿verdad? Porcentaje. Muy bien, correcto, Aide. Así es. Entonces, dentro de la columna porcentaje de ganancia, vamos a aplicar nosotros lo que corresponde a la categoría porcentaje o al formato de celda porcentaje. ¿Bien? Vamos entonces a aplicar cada uno de estos formatos. Comencemos desde la columna precio unitario, ¿de acuerdo?
Comencemos desde la columna precio unitario. A ver, todos atentos aquí. Primer paso para poder aplicar un formato de celda dentro de Excel. Primero, selecciono todas las celdas a la cual deseo aplicar el formato de celda. En este caso, selecciono todas las celdas de la columna precio unitario. Selecciono todas las celdas a las cuales les deseo aplicar el formato moneda, que correspondería a seleccionar todas las celdas de la columna precio unitario. Después, dentro de la pestaña inicio, vamos a ubicar el grupo número. Dentro de la pestaña inicio, vamos a ubicar al grupo número. Entonces, segundo paso, ubicar el grupo número. Ubicar el grupo número. Y dentro de este grupo número, vamos a seleccionar o vamos a dar clic en la barrita donde dice general, que es la herramienta de formato de celda. ¿Listo? Que es el comando formato celda. Entonces, tercer paso, dar clic en la barrita donde dice general. De manera específica, damos clic en este triángulo que señala hacia abajo. ¿Listo? Este triángulo que señala hacia abajo. Muy bien. Repito, a ver. Primero, seleccionamos todas las celdas de la columna precio unitario. Después, ubico el grupo número. Y por último, damos clic en la barrita donde dice general. Cuando yo doy clic en esta barrita, se va a desplegar una lista de opciones, ¿verdad? Se va a desplegar una lista de opciones donde dice general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción científica y demás. ¿Dónde vamos a dar clic nosotros? Vamos a dar clic en la opción que dice moneda. ¿Por qué? Porque es la categoría que me pide aplicar para esta columna. Entonces, doy clic en la opción que dice moneda. Clic en donde dice moneda y ya se habrá aplicado dicho formato de celda a toda la columna de precio unitario. ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo lo compruebo? Simplemente, dentro de la columna de precio unitario, escriban ustedes cualquier valor al azar. Escriban cualquier valor al azar. Por ejemplo, voy a escribir el valor de 20. Fíjense todos aquí, todos atentos acá, miren. Voy a escribir el valor de 20 o voy a escribir el número 20. Escribo únicamente el número 20. Escribo únicamente el número 20, presiono Enter, y ¿qué sucede? ¿Qué acaba de aparecer de manera automática? ¿Qué se le acaba de añadir a este número 20 que había escrito o que había digitado dentro de la celda? El símbolo de soles. El signo de soles, ¿verdad? Correcto, Aide, correcto, Marta. Así es, el signo de soles. Entonces, a eso, señores, hace referencia el formato de celda. Me va a ahorrar, me va a permitir optimizar el tiempo de estar escribiendo la letra S, slash o barra diagonal, punto, el número 20, coma y los 2 ceros de decimales. Me va a permitir optimizar o ahorrar ese tiempo. ¿De acuerdo? Escriban cualquier otro valor. 15, por ejemplo, Enter. Y también se aplica el formato de moneda. ¿Por qué? Porque yo a todas las celdas de la columna de precio unitario le he aplicado este formato denominado moneda. Entonces, de esa manera, como les vengo diciendo, vamos a aplicar lo que corresponde a formatos de celda.
Vamos a hacer una segunda demostración con la columna de precio total. Vamos a hacer una demostración con la columna de precio total. ¿Qué formato de celda aplicamos en la columna de precio total? A ver, los voy escuchando, leyendo. ¿Qué formato de celda aplicamos en la columna precio total? Contabilidad, quizás. Contabilidad, así es. ¿Por qué? Porque miren, aquí en la parte superior, perdón, aparece justamente categoría contabilidad. Entonces, ¿qué nos indica? Que en toda la columna de precio total vamos a aplicar el formato de contabilidad. Lo aplicamos entonces. Primero, seleccionamos todas las celdas de la columna precio total. Seleccionamos todas las celdas de la columna precio total. Luego de ello, me dirijo al grupo número. Luego de ello, me dirijo al grupo número. Y en el comando o la herramienta donde dice general, vamos a dar clic. Damos clic donde dice general. Se va a desplegar una lista de diferentes formatos de celda, dentro de la cual yo voy a seleccionar el formato que diga contabilidad. Vamos a seleccionar el formato que dice contabilidad. Repito entonces, selecciono todas las celdas de la columna precio total, voy al grupo número, ubico el comando de formato de celda, doy clic sobre él y ahora damos clic en la opción que dice contabilidad. Clic en dicha opción que dice contabilidad y ya se habrá aplicado el formato de contabilidad a todas las celdas de la columna precio total. ¿Cómo lo verifico? Vamos a escribir un número al azar. Por ejemplo, vamos a escribir 60. Escribo el número 60, simplemente el número 60, presiono Enter y ahora coméntenme qué acaba de aparecer, qué le acaba de suceder a este texto. ¿En qué varió? ¿Qué se le añadió? A ver, los Ha escucho. salido el precio total de todo lo que han comprado, supuestamente. Porque si la cantidad es 3 y el precio unitario es 20, el precio total es 60. Ya, pero en este caso yo he escrito el valor de 60. ¿Listo? Yo he escrito el valor de 60. Puedo haber escrito, por ejemplo, también 50. Entonces, sí está bien lo que nos comentan, ¿no? Matemáticamente es correcto. El precio total viene a ser la multiplicación o el producto de la cantidad por el precio unitario. Pero yo más que todo quiero que se enfoquen en lo siguiente. ¿Qué se le acaba de añadir? Yo simplemente escribí el número 60. El símbolo de soles. Correcto, el símbolo de soles, ¿verdad? Y ahora les pregunto lo siguiente. ¿Notan alguna diferencia entre el formato moneda y el formato contabilidad? ¿Qué de ¿Salen más pequeños diferencia los notan? números? Ya, el tamaño, no, el tamaño es el mismo. Se ha Sí, alineado bueno, hacia la derecha. sí, bueno, Ah, salen en diferentes La cosas. separación que tiene. Siempre, profe. correcto, correcto. Esa alineación a la derecha o esa separación o espacio que hay entre el símbolo de la moneda, en este caso el símbolo de soles, y el número o el valor como tal. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? El formato contabilidad nos permite alinear o tiene como formato preestablecido, como diseño, estilo preestablecido, que el texto se alinee a la derecha y que el signo de la moneda se alinee a la izquierda. Eso es lo que están viendo ustedes, ¿no? Que el texto, que el número 60 se ha alineado a la derecha y el signo de soles se ha alineado a la izquierda. Cosa diferente que sucede con el formato moneda, donde simplemente le agrega el símbolo de soles, más no cambia la alineación o lo alinea a la derecha, a la izquierda, no. Simplemente le agrega el símbolo de soles y los dos decimales. Entonces ahí vemos la aplicación tanto del formato moneda, del formato contabilidad, algunas diferencias entre ambos formatos y ahora vamos a aplicar el formato fecha. Vamos a aplicar el formato fecha. ¿Cuáles son los Perdón, pasos? disculpe, ¿Sí? una consulta. El
Entonces, en estas tablas, cuando ponemos el precio unitario, solo se agrega el símbolo del soles. Cuando ponemos el precio total, también solo se alinea a la derecha y a la izquierda, pero no automáticamente sale la suma o la resta, eso ya serían ecuaciones, ¿verdad? Ya, correcto, correcto, es correcto lo que nos dice Seguir. Así es, nosotros en este momento nada más estamos viendo formato. Aún no hemos aún no hemos tocado el tema de aplicar fórmulas o aplicar funciones en Excel, que ya nos permitiría ejecutar esa acción o automatizar ese proceso que nos dices o que nos comentas tú, Aide, ¿no? Que aparezca el resultado de multiplicar 3 por 20, 2 por 15, 3 por otro valor y así sucesivamente. También se puede hacer, pero como te digo, es con fórmulas o con funciones que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? No, está bien, Aide, no te preocupes. Vale la aclaración. En este caso, como les decía al inicio, los formatos de celda nada más cambian el estilo o el diseño del formato o del texto que nosotros hayamos escrito. Por eso, formato celda. ¿Qué es un formato celda? Es un estilo predeterminado. No es una fórmula, no es una función. Es un estilo predeterminado. Es como decir que yo maquillo o le doy un poco más de color, un poco más de orden a mi texto o a las celdas que haya seleccionado. ¿De acuerdo? Básicamente eso. Bien, vamos ahora a ver la columna de fecha de ingreso. ¿Qué categoría o qué formato de celda vamos a emplear? Vamos a colocar el formato de fecha corta. ¿Listo? El formato de fecha corta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar, es el mismo procedimiento, selecciono todas las celdas de la columna fecha de ingreso, vamos al grupo número y dentro del grupo número damos clic en la opción que dice general. Clic sobre dicha opción y ahora vamos a usar el formato de fecha larga, ¿de acuerdo? En lugar de fecha corta, mejor vamos a usar el formato de fecha larga. Clic en la opción que dice fecha larga, ¿de acuerdo? Clic en la opción que dice fecha larga. Una vez que he dado clic sobre dicha opción, ya se habrá aplicado dicho formato de celda. Y ahora sí, les voy a pedir que escriban una fecha dentro de esta celda, de la siguiente manera. Por ejemplo, voy a escribir la fecha de hoy, 26 del 4 del 2023. ¿Listo? De esta manera, 26, si desean con slash o barra diagonal, o el guión, el 04, guión 2023, o nada más 23, como ustedes gusten. Escriben una fecha, presionan Enter, ¿y qué acaba de suceder? Que acaba de variar, de cambiar en el texto que yo ingresé en relación al texto que ahora me aparece. A ver, ¿qué dicen ustedes? Lo ordenan por día, mes y año. Ah, correcto, ¿verdad? Lo acaba de ordenar por día, mes y año y además, por ejemplo, en el caso del mes, no lo ha colocado como número, sino que lo colocó como texto. Letras. Exacto, con letras. Y adicional a ello le acaba de agregar el día de la semana. Yo había agregado nada más 26 del 4 al 23, pero en este caso ya el formato de fecha larga le acaba de agregar qué día de la semana es. En este caso es el día miércoles. ¿Lo podemos cambiar a fecha corta o que se muestren números? Por supuesto, por supuesto. Simplemente selecciono nuevamente todas las celdas a la cual deseo aplicarle este formato de fecha. Voy al grupo número, opción general, y en lugar de seleccionar fecha larga, puedo seleccionar fecha corta. Y cambio el formato. En este caso, un formato de número. Ustedes pueden elegir el formato que deseen aplicar, fecha corta o fecha larga. Bien, ahora vamos a ejecutar los formatos de porcentaje y moneda, tanto para la columna de porcentaje de ganancia y ganancia en soles respectivamente. Entonces, les brindo unos 3 minutitos para que apliquen estos dos formatos a cada una de las columnas. ¿De acuerdo? 3 minutitos y me van confirmando si es que ya aplicaron
el formato de porcentaje para la columna de porcentaje ganancia y el formato de moneda para la columna de ganancia en soles. Bien, a ver, entonces, 3 minutitos, y si ya lo ejecutaron, me confirman con un like o con un comentario en el chat, ¿de acuerdo? Muy bien, por ahí Ana nos confirma, dice que ya está. Madre igual, José, Aide, muy bien. Correcto, ahí está Anthony, está el gran Anthony. Muy bien, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, es el mismo procedimiento, la misma forma de proceder para ejecutar, en este caso, el formato de porcentaje y el formato de moneda. ¿Listo? Pues, por ejemplo, en el caso del porcentaje, debería aparecer de esta manera: 15, o el número que hayan ingresado, coma, 2 decimales y el icono o el símbolo del porcentaje. Y en el formato de moneda, pues el formato que veíamos, que estábamos mirando anteriormente, ¿no? En este caso, el signo de los soles, o el signo del sol, el número y 2 decimales. Muy bien, entonces esto sería en lo que respecta al tema de formatos de celda dentro del grupo número. Ahora sí, vamos a pasar a la cereza o la parte sustancial, o más sustancial, diría yo, de nuestra clase de hoy, que es que aprendamos ya a crear nuestros cuadros en Excel. Hoy cada uno de nosotros tiene que salir ejecutando, creando, desarrollando, diseñando un cuadro dentro de este programa de Microsoft Excel. Previo a ello, ya saben, siempre vamos a dar un repaso breve de la parte teórica, un poco de la conceptualización del punto que vamos a tratar. Entonces, siguiendo dicho lineamiento, decimos que los cuadros en Excel nos van a permitir básicamente organizar y visualizar toda una información, toda una data de manera más amigable, de manera más, por decirlo así, que tenga un menor impacto al momento de visualizarlo. Es decir, que no sea tan chocante o que no sea tan rotundo ver todo un conjunto de información. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en este caso, los cuadros en Excel nos permiten organizar, visualizar y ordenar toda una data, todo un conjunto de información. Ahora, estos cuadros en Excel tienen algunos elementos, por decirlo así, generales o comunes entre todos los cuadros. Por ejemplo, algunos de estos elementos principales vendrían a ser los encabezados, el color de la celda, los datos categorizados, básicamente que hace referencia al tema de los formatos, los campos verticales, llámense columnas, los campos horizontales, llámense filas, el borde de la celda como tal, ya saben, el contorno, y el estilo de nuestro cuadro, de nuestra tabla, de nuestro cuadro específicamente. ¿A qué englobaría este estilo? Aplicar negrita, cursiva, subrayado, otra tipografía, otro tamaño de letra, otro color de letra y diferentes estilos o diseños que le podamos dar a nuestro cuadro. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro ejemplo, miren, un cuadro modelo, que se puede realizar en Excel aplicando justamente todo lo que veíamos viendo el día de hoy y teniendo en cuenta parte de estos elementos principales de un cuadro. Bien, vamos a pasar entonces ahora sí a la parte práctica. Vamos a desarrollar nosotros en este momento nuestro primer cuadro en Excel. Vamos a hacer un cuadro
como el que vemos ahora en pantalla, que es este de acá, que dice edades de los participantes, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo vamos a desarrollar? ¿Dónde lo vamos a desarrollar? Dentro de la hoja E2. ¿Listo? Dentro de la hoja E2. Entonces, en este momento nos ubicamos en la hoja E2. ¿Sí? Todo dentro de la hoja E2. ¿Me confirman si es que ya están dentro de la hoja E2? Sí, muy bien, Antonio. Ahí está Antonio. Está bastante activo. Ahí está Anthony, también Lidia. Perfecto. A ver los demás. Carmen. Muy bien, Rita. Excelente. Bien. Entonces, vamos a crear, como les digo, este cuadro. Vamos a diseñar este cuadro que vemos aquí que dice edades de los participantes. ¿Qué tiene este cuadro básicamente? Tiene un encabezado, tiene bordes de celda, color de celda, tiene una alineación, color de letra, tamaño, borde. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar cada uno de estos elementos a nuestro cuadro. Muy bien, comencemos. Primero es importante identificar cuántas columnas y filas tiene este cuadro. En este caso, este cuadro tiene, 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿de acuerdo? 6 columnas, y tiene también, ¿cuántas filas? 14. Tiene, 14 filas. Muy bien, correcto. 6 columnas y 14 filas. 14 filas contando el encabezado, ¿de acuerdo? A ver, verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 filas contando el encabezado. ¿Bien? Entonces vamos a hacer nuestro cuadro de 6 por 14, de 6 columnas por 14 filas. Ejecutamos, a ver, me parece que hasta aquí son 14 filas y 6 columnas. Entonces selecciono, miren qué es lo que acabo de realizar primero, seleccionar 6 columnas y 14 filas. Seleccionamos entonces nuestras 6 columnas y luego las 14 filas, ¿de acuerdo? Las 14 filas. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarle un borde, ¿listo? Un borde a nuestras celdas seleccionadas. ¿Cómo? Primero, seleccioné todo este conjunto de celdas y ahora he dado clic dentro del comando o la herramienta de bordes. ¿Listo? Ya saben ustedes, esta herramienta la veíamos viendo desde la clase número 1. Ahí tenemos. O bueno, desde la sesión 4, que corresponde a la clase 1 de Excel, por decirlo así. Entonces, aquí damos clic, ¿de acuerdo? Repito, selecciono todo el conjunto de celdas que voy a usar para mi cuadro y damos clic en el botón de borde. ¿Listo? Damos clic en el botón de borde que está dentro del grupo fuente. Muy bien. ¿Todos lograron darle borde a su tabla o a su cuadro? ¿Sí? ¿Todos lograron agregarle un borde a su cuadro? Muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a seleccionar las 6 celdas que se encuentran en la parte superior, en la primera fila. Las vamos a seleccionar y las vamos a combinar. Entonces, selecciono las 6 celdas que se encuentran dentro de la primera fila y ahora vamos a ir al grupo alineación y vamos a dar clic en el comando o la herramienta que dice combinar y centrar. Vamos a dar clic en la herramienta que dice combinar y centrar. Clic en dicha herramienta y ya se habrán unificado o combinado estas 6 celdas. Hasta aquí, ¿todos lograron combinar las 6 celdas? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien, perfecto.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle el texto. ¿Listo? Vamos a agregarle el texto. De manera principal, el texto del título, listo, del encabezado, que sería en este caso edades de los participantes. No se preocupen si es que no aparece el texto, es porque el color de texto está en blanco. ¿Listo? No se preocupen si es que no les aparece el texto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cambiarle el color del texto para poder visualizar el texto que estamos escribiendo, ¿de acuerdo? Vamos a cambiarle el color del texto. Muy bien, así es, Antonio. Vamos a aplicarle color al texto de nuestra tabla, de nuestro cuadro. De momento, vamos a colocarle el color de negrita. ¿Listo? Vamos a colocarle el color de negrita. Miren, aquí está. Dentro del grupo fuente, la herramienta de color de fuente o color de texto. Y seleccionamos el color negro para poder visualizar todo el texto que estamos escribiendo. Bien, ahora sí. ¿Todos estamos hasta aquí? ¿Todos estamos hasta aquí? A ver, sí, muy bien, excelente. Ahí está Antonio, José, Rita. Muy bien, Carmen, perfecto. Vamos entonces ahora a pasar al tema del color de la celda. ¿Listo? Vamos a ejecutar ahora el color de la celda. Primero el encabezado. Voy a seleccionar el encabezado o voy a dar clic sobre el encabezado. Vamos a dar clic sobre el encabezado y vamos a ir al grupo fuente y de manera específica a la herramienta de color de celda. ¿Listo? Color de celda, que es la herramienta que tiene el icono del baldecito de pintura. Damos clic en dicho icono, en dicha herramienta, y vamos a seleccionar el color rojo para hacer lo más semejante o más parecido la tabla a nuestra tabla modelo. Seleccionamos entonces el color rojo y ya está. El encabezado ya tiene el color rojo. Y de paso, vamos a cambiar nuevamente el color del encabezado, del texto del encabezado, al color que sería el color amarillo. ¿Listo? ¿Desde dónde cambio el color del texto? Desde la herramienta o comando color de fuente, que sería el comando que tiene el icono de la letra A y debajo una barra de color. Y ya está. Hasta aquí. ¿Estamos todos? Hasta aquí. ¿Estamos todos? Ya. Perfecto. Ya nos dice Carmen. Ya estamos, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué continúa? Muy bien. Excelente. Lo que vamos a hacer a continuación es seguir con el tema del color de la celda. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, nuestra tabla modelo tiene los siguientes colores. Un color amarillo más oscuro y un color amarillo más claro. Y los intercalan. Es decir, fila 1, amarillo oscuro. Fila 2, amarillo claro. Fila 3, amarillo oscuro. Fila 4, amarillo claro. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ejecutar dicha acción. Seleccionamos, miren, seleccionamos todas las filas de nuestra, seleccionamos todas las celdas de la primera, segunda fila en este caso, y vamos a ir ahora al baldecito de pintura y vamos a seleccionar un color amarillo oscuro, lo más parecido al del modelo. ¿Listo? Seleccionar este de acá, por ejemplo, y ya está. Ya cambié el color de estas celdas. O ya cambié el color de la segunda fila. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a repetir ese procedimiento con las demás filas. ¿De acuerdo? Repetimos ese procedimiento con las demás filas. Y aquí les voy a dar una clave, un consejo para que ustedes puedan optimizar ese tiempo. ¿Le puedes poner otro color? Claro que sí, Antonio, no hay problema. ¿Cómo podemos optimizar el tiempo? Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a seleccionar, todos atentos aquí, vamos a seleccionar la segunda fila. Miren, acabo de seleccionar la segunda fila. Voy a presionar la tecla control, voy a presionar la tecla control y voy a seleccionar ahora la cuarta fila, manteniendo siempre presionada la tecla control. Repito, selecciono la segunda fila, presiono la tecla control, no dejo de presionar la tecla control, mantengo presionada esta tecla y ahora, manteniendo presionada la tecla control, vamos a seleccionar la cuarta fila. Y así sucesivamente, seleccionamos la sexta fila, la octava fila, la décima fila y la 12ª fila. Después voy a ir al baldecito de pintura, y voy a aplicarle el color de celda. Y acabo de cambiar el color de todas las celdas de uno solo, por decirlo así. ¿Listo? Eso nos sirve para poder optimizar tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos realizado una selección de un conjunto de celdas que se encuentran separados. No siempre las celdas que yo voy a seleccionar se encuentran juntas. Pueden estar distantes, pueden estar separadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ayudar de la tecla control. ¿Todos llegaron hasta aquí? ¿Todos ejecutaron este relleno de celda? ¿Sí? Este color de celda. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ya para ir finalizando con la creación de nuestra tabla, vamos a ampliar la altura. ¿Listo? Vamos a ampliar la altura de nuestra primera fila o de nuestro encabezado, donde dice de los participantes. Ampliamos el tamaño de edades de los participantes, recordando la clase anterior. ¿Listo? Recordando la clase anterior. Y una vez que hayan ampliado la altura de la celda o del encabezado, vamos a seleccionar una vez más toda la tabla. ¿Listo? Vamos a seleccionar una vez más toda la tabla. Seleccionamos toda la tabla. Voy a ir al grupo fuente. Y en la herramienta de bordes de celda, a su mano derecha tienen ustedes un triángulo que señala hacia abajo. ¿De acuerdo? A la mano derecha de la herramienta o del icono de bordes de celda hay un triángulo que señala hacia abajo. Dan clic en él y se va a desplegar toda una lista con diferentes diseños de borde. Borde inferior, borde superior, borde izquierdo, derecho, sin borde, todos los bordes, etc. ¿Qué opción voy a seleccionar yo? La opción que dice borde exterior grueso. Clic en la opción que dice borde exterior grueso. Clic en dicha opción y fíjense ustedes de que toda la parte externa o todo el borde externo de nuestra tabla o cuadro en general tiene un grosor mayor. El grosor del borde externo es más amplio, es más ancho. Bien, y lo mismo vamos a repetir para el encabezado. Lo mismo repetimos para el encabezado. Damos clic en el encabezado. Voy a la herramienta de bordes y voy a dar clic sobre el triángulo que señala hacia abajo. Clic sobre dicho triángulo, se despliega toda esta lista de tipos de bordes, diseños de bordes, y voy a seleccionar la opción que dice borde exterior grueso. Clic en la opción que dice borde exterior grueso. Y ya se habrá aplicado dicho formato de borde. Sí, hasta aquí todos llegamos, todos lograron aplicar los bordes a su cuadro, a su tabla que están creando. Me confirman, a ver, muy bien, ahí dice José, y ya está. Ya estamos, dice José. Sí, nos dice Alicia, Ana. Ahí está Antonio, Anthony, Rita. Muy bien, perfecto. Muy bien.
Entonces, de esa manera vamos a crear nosotros nuestros cuadros en Excel. ¿Listo? De esa manera vamos a crear nosotros nuestros cuadros en Excel. Muy bien. Ahora sí, para finalizar, si ustedes descienden un poco más dentro de esta hoja, si nos vamos a la hoja de la actividad 1, vamos a encontrar otros modelos de tablita que ustedes van a poder realizar también para que terminen de consolidar sus conocimientos o los aprendizajes que hemos revisado el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy en nuestra clase número 5 del curso de ofimática básica? Hoy hemos visto los siguientes puntos. Vamos a hacer el review o el repaso de nuestra clase de hoy. Hoy en nuestra clase número 5, correspondiente a el grupo alineación y el grupo número para la creación de cuadros en Excel, hemos primero comenzado con una inspección, con un breve recorrido por el grupo alineación, haciendo uso de cada uno de los comandos. Ya veíamos ahí que teníamos alineación en base a la altura de la celda, alineación en base al ancho de la celda, teníamos el comando o la herramienta de texto inclinado u orientación del texto que nos permitía colocar el texto de manera diagonal, de manera vertical u horizontal, según nosotros lo deseáramos. Asimismo, hemos aprendido ya a aplicar los bordes en nuestra tabla, y no solo un borde general, sino también diferentes tipos de bordes, como todos los bordes y también el borde exterior grueso. Además, hemos visto el recorrido por el grupo número y de manera específica hemos tocado el tema de los formatos de celda, donde veíamos el formato número, el formato moneda, contabilidad, las diferencias entre estos dos formatos, al igual que las diferencias entre el formato fecha corta y fecha larga. Luego de ello, hemos aplicado o hemos creado ya nuestra primera tabla o cuadro dentro del programa de Excel. Ya saben ustedes que queda pendiente esa actividad para que puedan terminar de consolidar los aprendizajes de la sesión del día de hoy y sobre todo, pues, verifiquen ustedes cuánto han aprendido hoy acerca de la clase número 5. Eso, señores, sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el día viernes. ¿Listo? Nos vemos el día viernes en la sesión número 6. Los dejo con la coordinadora para que pueda darles algunos detalles finales. Nos vemos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Carmen. Hasta el día Gracias, Anthony. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.